Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. El tema es satisfacción laboral. Gracias a CAMEX por la oportunidad de compartir estas conferencias con todos ustedes. Mi nombre es Mónica García. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar un par de minutitos para empezar propiamente con la conferencia, para que algunos más se conecten. Y recordarles, aprovecho, que al final de la conferencia vamos a tener unos minutos para sus preguntas, para sus consultas. Entonces, no se preocupen que al final vamos a tener esos minutitos extras. Entonces, vamos a esperar unos minutos para que algunos se conecten y empezamos con el tema de satisfacción laboral. Bienvenidos a los que se van conectando. Ya veo algunos en el Facebook. Vamos a esperar un momentito más para comenzar. Bueno, empezamos con nuestra conferencia. El tema es satisfacción laboral. Nuevamente les recuerdo que al final de la conferencia vamos a tener unos minutos para sus preguntas, para sus consultas. Entonces, si pueden ir anotando ahí los que están conectándose, sus consultas sobre cómo vamos llevando los puntos, si tienen alguna pregunta en específico. Vamos a ver aquí una definición de qué es la satisfacción laboral. Sí, la satisfacción laboral se define como el grado en que los empleados les gusta su trabajo, existiendo aún escaso consenso en torno a si la misma involucra exclusivamente procesos emocionales o también cognitivos. Entonces, estamos mencionando procesos emocionales y cognitivos. Entonces, la llamada satisfacción laboral afectiva es representativa de una respuesta emocional positiva del empleado hacia el trabajo como un todo. Y la satisfacción laboral cognitiva, por el otro lado, surge como resultado de un proceso de evaluación más consciente de las características del trabajo y de su comparación con un estándar cognitivo. Entonces, no hay un consenso sobre la definición, una definición general que podamos tener, pero sí tenemos varias ideas que coinciden en el aspecto afectivo, emocional y también en el aspecto cognitivo. Mientras algunos autores indican que la satisfacción laboral representa una respuesta afectiva o emocional hacia el trabajo, otros la definen como un juicio evaluativo, positivo o negativo, que el mismo individuo realiza de su situación de trabajo. Desde una óptica más integrada, otros referentes consideran que la satisfacción laboral emerge tanto de procesos emocionales, pero también cognitivos, a través de los cuales el sujeto evalúa su experiencia de trabajo. ¿Sí? Este es otro término que vamos a ver en toda la conferencia, la experiencia de nuestro colaborador. Entonces, la satisfacción del trabajador con su trabajo y con su entorno laboral es un aspecto sumamente importante para los encargados de dirigir una empresa, de dirigir un pequeño emprendimiento.
Son numerosas las investigaciones que han constatado que la fidelidad, que el compromiso del trabajador con su empresa, su productividad, su nivel de ausentismo, su rotación, depende directamente de la satisfacción laboral. Entonces, esta satisfacción se puede relacionar con el conocimiento que la persona tiene dentro de su organización, su experiencia, ¿sí? Se transforma en una percepción, ¿sí? ¿Qué percepción tiene el trabajador de su propio trabajo y de su entorno laboral? Lo cual culmina en un componente emocional, ¿sí? Entonces, todos estos factores desembocan en la manera en que actúa el colaborador. Otro concepto de satisfacción laboral, donde se conceptualiza como una actitud o un conjunto de actitudes desarrollados por la persona hacia su situación de trabajo. Estas acciones pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia ciertas facetas específicas del mismo. Vamos a seguir con el tema de satisfacción laboral con la definición. Quiero que vean aquí esta pantalla donde les he compartido varios conceptos con sus correspondientes fuentes acerca de satisfacción laboral. Como se observa en los conceptos, por las implicaciones que conlleva la naturaleza de la satisfacción laboral, ya vimos que no solamente tiene una parte emocional, sino también cognitiva, resulta de significativa importancia el análisis de este tipo de fenómeno organizacional, principalmente por los desafíos que representa para el bienestar físico y mental de los empleados, lo cual se estima de suma importancia, puesto que ellos pasan mucho tiempo, gran parte de su tiempo trabajando, entonces gran parte de su tiempo lo dedican a las organizaciones. Entonces, de allí la importancia de estudiar e identificar aquellos factores que permiten mejorar estas experiencias, estos niveles de satisfacción. Entonces, no solo para contribuir y mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, sino también porque sabemos por estas mismas investigaciones que el bienestar, que la calidad de vida de nuestro colaborador va a influir directamente en el desarrollo y en el fortalecimiento de nuestra organización. Hay estudios que nos muestran que la satisfacción laboral es un factor predictor de problemáticas organizacionales, que ya hemos mencionado, ¿no? Como la rotación laboral, el ausentismo y otras conductas disfuncionales en la organización. Entonces, la satisfacción laboral es básicamente un concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las personas en diversos aspectos de su trabajo. Como se ha observado, la mayoría de las definiciones, y ustedes pueden revisarlas más detenidamente después, coinciden que la satisfacción laboral es una percepción que da como resultado un estado emocional del trabajador. Pero aquí cabe la pregunta, ¿qué elementos o factores influyen en esa percepción? Entonces vamos a ver esos elementos. Hay muchos elementos, vamos a mencionar algunos, los más importantes, los más significativos, los sueldos y salarios, las expectativas de cada uno, las condiciones de trabajo y, por último, el tipo de liderazgo, ¿sí? Entonces, si bien es importante el reconocimiento, el apoyo al colaborador, en las investigaciones y los estudios que se han hecho en los últimos años, se ha identificado que la retribución económica, el sueldo, el salario que recibe el colaborador es un elemento importante para que él tenga una buena percepción de su propio trabajo y del apoyo que recibe en su organización. Entonces, tienen que ser sueldos, tienen que ser salarios que recompensen ese esfuerzo, que recompensen ese trabajo, que sean justos, que sean equitativos, que realmente sean proporcionales también. Por ejemplo, por mencionar un caso, si nos encontramos en la organización en una campaña donde se requiere mayor esfuerzo, mayor compromiso de los trabajadores, es importante que los sueldos y los salarios también contemplen esos tiempos donde se requiere mayor esfuerzo, para que lo que recibe el colaborador como salario
como una recompensa económica tenga cierta proporción con el esfuerzo, con el trabajo que él hace. Y esto nos lleva al segundo punto, que son las expectativas de cada uno. ¿Sí? El trabajador no solamente quiere un lugar agradable, un ambiente cómodo para trabajar, sino que él ya viene a trabajar con ciertas expectativas, no solamente del salario que va a recibir, de las relaciones que va a tener, del tipo de líder que espera, del desarrollo que quiere lograr en esa empresa. Entonces, también ese es otro elemento que influye positiva o negativamente en la satisfacción del colaborador. El tercer punto son las condiciones de trabajo. El colaborador necesita sentirse seguro, protegido dentro de la organización. Sobre todo en estos tiempos de COVID, necesita sentir que la organización, que sus líderes se preocupan en proteger su salud, su bienestar, tanto físico como emocional. Entonces, ese es otro elemento importante que debemos tener en cuenta. Y por último, el tipo de liderazgo. El tipo de liderazgo nos va a permitir no solamente las relaciones líder con su equipo, sino dentro del equipo también. Entonces el colaborador necesita sentir que trabaja en un equipo agradable, que trabaja con un líder inmediato, con un equipo de líderes amigables, confiables, donde las relaciones se basan en el respeto, en la comunicación. Entonces, líderes éticos, ¿sí? Necesitamos que nuestro colaborador precisamente sea influenciado por un ambiente agradable de trabajo y eso muchas veces recae como una responsabilidad directa del tipo de liderazgo que se está desarrollando en nuestra organización. Un liderazgo responsable, de confianza, ético. Y hago énfasis porque donde no se respetan los valores éticos, los principios, en realidad no se puede construir algo más. Eso es fundamental, la confianza, el respeto, la honradez, para que el colaborador tenga una percepción positiva del lugar donde trabaja. Vamos a continuar con la satisfacción laboral. Vamos a ver cómo la satisfacción, la relación satisfacción-desempeño, como vemos ahí en el gráfico que les muestro, puede ser inversa, porque el nivel de desempeño puede ser un factor causal en la satisfacción en el trabajo, siendo las recompensas, como vemos ahí, intrínsecas y las extrínsecas variables de refuerzo, ¿sí? Cuando hablamos de la satisfacción intrínseca, ¿sí? Hace hincapié en aquellos aspectos que generan la motivación del empleado, sobre la base del incremento en el contenido del trabajo que desempeña. En este sentido, se pueden mencionar como ejemplo el reconocimiento que recibe por su buen trabajo, la oportunidad de asumir responsabilidades y de hacer carrera en la empresa. Es importante que nuestros colaboradores reciban esa confianza, que reciban esa autonomía de parte de la organización. Y en tanto a la extrínseca, se refiere básicamente a factores ajenos al propio cargo. Por ejemplo, el equipo de trabajo, ¿no? Las computadoras, el mobiliario de oficina, aspectos que son necesarios porque su ausencia produce insatisfacción y desmotiva a nuestros trabajadores. En el gráfico vemos cómo el desempeño y la satisfacción se relacionan. El desempeño puede conducir a recompensas, que a su vez producen satisfactores. La percepción de equidad se muestra también como una variable importante. Existe evidencia en muchas investigaciones que han medido la satisfacción laboral, la cual se evalúa casi siempre sondeando a las personas en base a percepciones hacia sus empleos, ya sea mediante cuestionarios o entrevistas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero algunas variables que se consideran en estas investigaciones son, por ejemplo, la carga de trabajo, la demanda física, el salario promedio, las horas de trabajo, los programas de carrera, la valoración de las habilidades, la valoración de la experiencia, el nivel de estrés, los trabajos en equipo, el apoyo de los compañeros, el apoyo del líder, la seguridad del área de trabajo, el fomento a la autonomía y cómo se equipa en realidad físicamente el área de trabajo. Entonces, vamos a ver aquí las condiciones de trabajo. Quiero mostrarles estas imágenes
Y quiero que por favor reflexionemos un momentito al observar estas imágenes. Analicemos y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo son las condiciones de trabajo en nuestro país? Vamos a tomarnos unos segundos para poder observar detenidamente y pensar en esta pregunta, reflexionar. ¿Cómo son las condiciones de trabajo en nuestro país? ¿Sí? Es importante conocer el fundamento teórico de la satisfacción laboral, de las condiciones de trabajo. Es importante conocer la teoría, ese es un fundamento. Pero además, la teoría, la fundamentación teórica tiene que ir acompañada por la reflexión, por el análisis. Por eso es que me tomo este espacio y este tiempo para que reflexionemos juntos acerca de cómo son en realidad las condiciones de trabajo en nuestro país. Que recordemos cómo trabajan muchas personas en el Perú, cuáles son sus condiciones de trabajo, cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades y cuál es la realidad que nos rodea. Tal vez tú en este momento sí cuentas con condiciones de trabajo básicas o tal vez tienes condiciones de trabajo óptimas, pero lo importante, ahora que estamos conociendo la teoría, que estamos profundizando en los fundamentos teóricos, en las investigaciones sobre el tema de satisfacción laboral y estamos tocando el punto de condiciones de trabajo, que reflexionemos acerca de que la realidad de las condiciones de trabajo en nuestro país son estas, las que vemos en imágenes, y tal vez hasta condiciones peores de las que observamos. Entonces, quiero que recordemos también que hace unos días, hace muy poco tiempo, un trabajador murió en una construcción clandestina. Entonces, ahí podríamos hablar de una serie de responsabilidades, de una serie de factores que influyeron en esa situación en específico. Pero yo quiero que por favor reflexionemos acerca de cuál es nuestro papel como ciudadano, como trabajadores, como estudiantes, como emprendedores, cuál es nuestra responsabilidad, ¿sí?, frente a esta situación, frente a la realidad que nos rodea. Esto es lo que sucede en nuestro país día a día. Y desde tu puesto, desde tu posición, tú puedes hacer una diferencia, tú puedes proponer algunos cambios, tú tienes cierta parte de responsabilidad. Por ejemplo, yo como docente es compartir con ustedes estos conocimientos, compartir con ustedes estas experiencias, abrir estos espacios de reflexión para que podamos ser conscientes de nuestra realidad y poder enfrentarla con la teoría que estamos aprendiendo y conociendo. Tú como emprendedor, por ejemplo, eh, tienes que apuntar a ofrecer a tus colaboradores condiciones básicas de trabajo. Y en un futuro, cuando tus condiciones mejoren y tu empresa, tu emprendimiento, tu empresa crezca, ofrecer condiciones óptimas a tu trabajador, que pueda protegerlos. Entonces, ven cómo cada uno de nosotros tiene responsabilidades y tiene un papel importante en lo que sucede en nuestra realidad. Es importante que reflexionemos en lo que está sucediendo, porque de alguna manera somos parte de ello y somos responsables de proponer algún cambio en la medida en lo que podamos, desde el lugar donde estemos. Como les dije, yo aquí como docente, ustedes ahí como estudiantes, como emprendedores, como pequeños empresarios, cada uno desde su lugar aportar algo a nuestra sociedad, a nuestra realidad, porque esta realidad, si queremos que cambie en el corto, en el mediano, en el largo plazo, es responsabilidad nuestra. La actividad laboral está sujeta a variables muy diversas y el conjunto de todas ellas forman las condiciones de trabajo. Por condiciones de trabajo se entiende el estado del ambiente de trabajo relacionado con la seguridad y la higiene. En ese sentido, en los últimos años se han incorporado nuevos parámetros, las denominadas políticas de riesgos laborales, es decir, normas y pautas que deben regir una actividad para que ésta tenga las suficientes garantías de seguridad física para el trabajador, así también como para su salud. Entonces, hay una normatividad, hay ciertos reglamentos que se deben cumplir.
Entonces, eh, igual, desde nuestro lugar, desde nuestro puesto, tenemos que vigilar que estas normas realmente se cumplan. Y si nosotros tenemos algún emprendimiento, algún pequeño negocio, apuntar hacia eso, hacia cumplir las normas, precisamente para enfocarnos en la seguridad de nuestro trabajador. Además del salario, la seguridad y la salud, hay otras condiciones que igualmente influyen en la manera de realizar un trabajo. Por ejemplo, el horario. Existen varias modalidades. Hoy en día se están haciendo turnos rotativos, se está trabajando de manera remota, ¿sí? Entonces, los trabajadores, hay que permitir que los trabajadores puedan compatibilizar su actividad y su tiempo libre. En estos tiempos de pandemia se está viendo un fenómeno que ya está siendo parte de muchos estudios, de cómo muchos colaboradores están experimentando mucho estrés trabajando en casa, porque ahí donde están trabajando tienen todo, tienen la carga de familiar, la carga del trabajo, tienen todo mezclado, los horarios todos revueltos, entonces todo eso es parte de este fenómeno que estamos viviendo. Entonces, como organización, tenemos que cuidar y vigilar que realmente las condiciones de nuestro colaborador sigan siendo óptimas, aunque esté trabajando de manera remota, aunque no podamos estar ahí presentes junto a ellos, pero sí de alguna manera, cuidar de que los horarios, y la presión y el estrés que pueda sentir el colaborador realmente sea parte de mi responsabilidad como organización, porque yo tengo de vigilar y cuidar que las condiciones de trabajo sean óptimas, sean buenas, saludables para mi trabajador, porque eso va a afectar directamente en su bienestar, que debe ser mi preocupación, mi prioridad, y ese bienestar obviamente va a repercutir también directamente en el desarrollo y en el fortalecimiento de mi organización. Entonces, vamos a ver respecto a esto, cómo incrementar la satisfacción laboral. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay algunos consejos prácticos, ¿sí? Es importante las, eh, las relaciones con nuestros colaboradores, ¿sí? Ya he mencionado la confianza, el respeto, ¿sí? La comunicación, que el líder fortalezca, sobre todo en estos tiempos donde no podemos tal vez tener una interacción personal, física, que los trabajadores sientan a sus líderes, que sientan a su organización consciente y preocupada de su situación, ¿sí? No porque el trabajador esté en su casa, bueno, ya, bueno, que él se las arregle, no. Que realmente los líderes y las organizaciones puedan abrir mayores canales de comunicación para que la relación se fortalezca, ¿sí? Y estemos pendientes de su bienestar. Otra forma de incrementar la satisfacción laboral son los incentivos atractivos. Ahora, si bien es cierto, todos estamos siendo afectados económicamente por esta pandemia, pero aún así, de manera proporcional, tenemos que ver como organización que los trabajadores sientan que hay incentivos a su trabajo, que su colaboración está siendo recompensada, ¿sí? Proporcionalmente, ¿sí? Que realmente la empresa sí está haciendo los esfuerzos para poder recompensar su colaboración en la empresa, que son importantes, ¿sí? Si bien es cierto, en este tiempo muchas empresas han tenido que prescindir de muchos trabajadores, han tenido que despedir a muchos, es cierto, por la crisis. Eh, pero es importante que aún en medio de la crisis, las empresas, las organizaciones, aún los pequeños emprendimientos, busquen la manera de proteger eh, lo más valioso que tienen, que son los colaboradores, ¿sí? Porque finalmente son ellos los que van a fortalecer a la empresa, a la organización. Incentivar el trabajo en equipo, ¿sí? Las reuniones, que no se deje de lado a ningún colaborador, que cada uno se sienta parte del equipo, que cada uno se sienta valioso, que cada uno tenga la oportunidad de aportar, ¿sí? Las reuniones, si son necesarias, que sea 5 minutitos al día o por lo menos un tiempo cada 2 días, de tal manera que podamos escuchar y podamos estar pendientes de la situación de nuestros trabajadores, que ellos puedan saber que
son parte de la organización, que estamos preocupados en lo que ellos están sintiendo, pensando en este momento, ¿sí? Porque como habíamos visto, la satisfacción laboral sí tiene una parte consciente, analítica, cognitiva, pero hay mucha carga emocional en estos momentos. Entonces, el trabajo en equipo refuerza, ¿sí? Esa parte emocional de nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Que se sientan acompañados, que se sientan escuchados por la organización. Otro punto es la capacitación, ¿sí? El invertir en nuestros colaboradores, apostar por ellos. Cada vez que le damos la oportunidad a nuestros colaboradores de que ellos se capaciten, estamos diciéndoles de manera directa: yo quiero que tú crezcas, yo quiero que tú te desarrolles y yo voy a invertir como empresa en ti. Entonces es importante la capacitación, que todos tengan la oportunidad de seguir creciendo, que todos tengan la oportunidad de seguir desarrollándose en nuestra organización. Otro es espacios de trabajo y de descanso adecuados, ¿sí? Aun cuando trabajemos de manera remota, igual, la empresa también debe preocuparse de que estos espacios de trabajo, aunque sean en línea, también sean espacios donde haya una comunicación fluida, donde nos preocupemos de que el colaborador sí tenga esos espacios de descanso, de que si el colaborador está pasando por momentos de estrés, de angustia, tal vez algún problema de salud, que sepa de que en la organización estamos pendientes de eso y sabemos en qué condiciones se está trabajando en este momento. Entonces, esto no solamente aumenta la satisfacción del colaborador, sino que su nivel de sentirse seguro también. Entonces, es importante que la organización invierta en estos espacios de trabajo adecuados. Algunos están haciendo videoconferencias, otros están haciendo videollamadas, se está invirtiendo en tecnología. ¿Por qué? Porque queremos que el colaborador, aún en el lugar donde se encuentre, se sienta conectado, ¿sí? Y se sienta que el trabajo que está realizando cuenta con el apoyo de la organización, no solamente con la logística que él necesita, sino también con el apoyo de sus líderes. Y la posibilidad de ascensos, ¿sí? Eh, el colaborador que está creciendo, que se está desarrollando, obviamente está pensando en una oportunidad para crecer dentro de la organización. Esa es una expectativa real. Entonces, si la organización no es consciente de esto, si no está al pendiente de aquello, de aquellos colaboradores que están creciendo y que necesitan ser promovidos dentro de la organización, lo más probable es que estos talentos migren a otras organizaciones. ¿Sí? Es lo más probable. Y todo ese talento, toda esta oportunidad de crecimiento que pudo haber sido para la organización, se va a otro lugar. Entonces, es necesario que los colaboradores sepan que aquí van a crecer, que aquí se van a desarrollar y que aquí en la organización se les va a dar la oportunidad de seguir creciendo, ¿sí? Vamos a ver ahora factores que incitan la insatisfacción laboral. También es importante tenerlo en cuenta. Ya habíamos hablado acerca de la importancia de la remuneración, la importancia de las relaciones, ¿no? Como vemos ahí. También habíamos hablado de las opciones de ascenso, las condiciones de trabajo, pero yo voy a hacer énfasis en la última de esas, ¿sí? Voy a hacer énfasis ahí porque es un fenómeno que se está dando mucho, de manera mucho más evidente en los últimos años, ¿sí? La falta de equilibrio entre la vida personal y la laboral. ¿Sí? Esa dificultad que nuestros colaboradores tienen para compaginar su vida familiar y laboral. ¿Sí? Los horarios largos, la sobrecarga de trabajo. ¿Sí? Ahora es muy común, como estamos trabajando de manera remota, que trabajemos de lunes a viernes y sigamos trabajando sábado y domingo. Entonces, ojo con eso, porque no podemos vivir para trabajar. ¿Sí? Necesitamos momentos de descanso, necesitamos momentos en familia, ¿sí? Momentos realmente para poder relajarnos, más aún en estos tiempos. Es importante que precisamente por la realidad que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, de tanta hasta frustración,
por no poder salir, de no poder hacer ciertas cosas, algunas limitaciones que tenemos de manera social, que las organizaciones se preocupen principalmente por cómo está equilibrando nuestro colaborador su vida familiar y su vida laboral. Muchos dirán, pero ay, no, eso no es responsabilidad de la empresa. Sí es responsabilidad de la empresa. ¿Cómo? Vigilando los horarios de trabajo, vigilando la carga laboral, vigilando cómo se distribuyen las actividades, ¿sí? Vigilando que no se presionen a los colaboradores en cuanto a límites de tiempo, en cuanto a logros que se esperan, porque presionando en realidad no se consigue mucho. Se consigue más motivando, inspirando al colaborador. Entonces, es importante que se fundamente, que se priorice la vida personal del trabajador. Como individuos necesitamos ese fundamento sólido. En esta pandemia lo estamos reconociendo, lo importante que es la familia, lo importante que son los amigos, lo importante que es la vida personal. Entonces, como individuos debemos cuidar esa vida personal, la vida espiritual, nuestro entorno familiar, nuestra salud, nuestro entorno de amigos, ¿sí? Que sea una base sólida y sobre eso construir nuestra vida profesional. Porque sin esa base sólida, tal vez, y sí, han sucedido casos y suceden casos de que se consiga éxito profesional. Pero si queremos sostener en el tiempo ese éxito profesional, ese crecimiento profesional, necesitamos esa base sólida que es la familia, ¿sí? Ningún éxito profesional, laboral, te va a dar esa solidez y ese cimiento que te da la familia, ¿sí? Tu salud también es muy importante. Hoy en día tienen que ser prioridades para ti, porque nos estamos dando cuenta con esta pandemia de la realidad en la que vivimos. Y nos estamos dando cuenta de que no podemos vivir para trabajar, de que no podemos vivir estresados, de que no podemos vivir para otros. Tenemos que vivir cuidando lo importante. Y lo importante es la familia, lo importante es tu salud, lo importante es tu vida, tu entorno familiar. Entonces, hago énfasis en esto porque a partir de ahora estamos semana a semana, mes a mes, creando una nueva realidad. Entonces, no olvidemos las cosas importantes en la vida, ¿sí? No olvidemos de que sí, ok, necesitamos pagar cuentas, necesitamos, ¿cómo se llama?, salir adelante de manera profesional, pero sin olvidar lo más importante, ¿sí? Ese fundamento sólido que necesitamos en nuestras vidas. Vamos a ver algunas ventajas de la satisfacción laboral. Hay muchas ventajas, yo voy a mencionar aquí 3, las más significativas. Vamos a ver aquí la productividad, ¿sí? Hablamos de un mejor aprovechamiento del tiempo, ¿sí? Para realizar las tareas relacionadas con nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Nuestro colaborador, cuando está satisfecho laboralmente, cuando está feliz de trabajar aquí, de manera natural va a ser más productivo, va a ser más efectivo, ¿sí? Y se va a notar, ¿sí? Realmente va a ser algo tangible. Y esa productividad se va a llevar hacia la organización, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de cuidar qué tanto cuidamos a nuestro colaborador, ¿sí? La importante es preocuparnos por él, que él esté bien, ¿sí? Su salud, su seguridad. Esto va a repercutir directamente en su productividad y esa productividad va a fortalecer a la organización. Esa es una secuencia natural. Si yo descuido a mi colaborador, eso va a afectar su efectividad, ¿sí? Cómo realiza sus labores. Ya vimos que se van a presentar problemas, va a haber ausentismo, va a haber mucha rotación de personal, ¿sí? Van a haber problemas en la organización. Entonces, ¿de quién depende esta productividad? Que la organización vigile la seguridad de sus colaboradores, que ellos estén bien. Esa es responsabilidad de la organización. Que la organización crea un ambiente de trabajo agradable, saludable para sus empleados. Otra ventaja de la satisfacción laboral es el desarrollo, ¿sí? Conforme van creciendo mis colaboradores, van desarrollándose personalmente, como ya vimos que es importante,
pero también profesionalmente, ese desarrollo, ese crecimiento de mi colaborador es importante y es fundamental para el desarrollo de la empresa, ¿sí? Como les decía hace un momento, si, si el empleado ve que ya no puede seguir creciendo en esta organización, va a migrar a otras empresas, ¿sí? Y ahí surgen los llamados cazatalentos, ¿no? En cambio, si como organización invertimos en este colaborador, lo cuidamos, y este colaborador empieza a desarrollarse, a crecer, y aseguramos su permanencia en la organización, ese desarrollo, ese crecimiento va a ser para beneficio directo de la organización. Eso fortalece a las organizaciones. ¿Sí? Las empresas crecen en la medida en que sus empleados crecen. Entonces, el desarrollo es una ventaja muy importante de tener a nuestros empleados satisfechos. Es muy importante que ellos sientan que crecen en esta empresa y que a largo plazo tienen la oportunidad de seguir creciendo. Otra ventaja muy importante es el compromiso, ¿sí? Nuestros trabajadores se van a mantener fieles, leales, comprometidos con la organización en la medida en que ellos se encuentren satisfechos, ¿sí? Ellos no solamente van a tener un mayor compromiso, sino que van a sentirse parte de la organización. Quieren contribuir con el desarrollo de la empresa, quieren hacer las cosas bien, trabajan para hacer las cosas bien. Se sienten orgullosos del lugar donde trabajan y quieren que ese sea el mejor lugar, la mejor empresa, ¿sí? Que sea reconocida en este país como la mejor. Entonces, ¿por qué? Porque ellos han crecido ahí, se han comprometido ahí y son parte, se sienten parte de la organización. Entonces, estas son algunas ventajas, las principales, hay otras, por supuesto, pero sí ven la relación directa de lo que ocurre en el colaborador, cómo lo cuidamos, cómo crece, cómo se desarrolla, cómo afecta directamente a la organización. Entonces, por eso es importante cuidarlo, por eso es importante protegerlo, y más aún en estos tiempos. Proteger su salud, proteger su seguridad, su vida emocional también. Entonces, vamos a ver entonces, a consecuencia de esto, cómo mejorar la experiencia de colaborador. Estábamos viendo que la satisfacción laboral habla de toda una experiencia global, ¿sí? Donde se nombran muchos elementos. Entonces, ¿cómo podemos hacer como organización? O tal vez tú que eres encargado de un pequeño emprendimiento, de una pequeña empresa, ¿cómo puedes lograr mejorar la experiencia de tus colaboradores? Ahí les muestro un gráfico que me pareció muy interesante. Y empezamos con un nuevo planteamiento de los recursos humanos. Las organizaciones deben desarrollar la capacidad de adaptación de sus áreas de recursos humanos al nuevo contexto, a esta nueva realidad. La nueva función debe localizar, ubicar y, si es necesario, reubicar las habilidades de los empleados al ritmo del negocio, al ritmo que estamos viviendo ahora en esta nueva realidad. Para ello es recomendable que adopten, por ejemplo, el segundo punto son las herramientas tecnológicas. Esto le va a ayudar a la toma de decisiones, le va a ayudar a organizarse mejor para que sus colaboradores se desarrollen, a mejorar la experiencia laboral, así como a ahorrar también. La tecnología, si bien es cierto, es una inversión que luego nos puede ahorrar costos. Entonces, la tecnología permite personalizar desde el proceso de selección e incorporación del nuevo empleado a la compañía, hasta el diseño de incentivos o desarrollo o el desarrollo de la carrera profesional. Entonces, en todo el proceso que tiene que ver con recursos humanos, desde el proceso de selección, si nosotros podemos invertir en tecnología, será una buena inversión, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar, porque el nuevo entendimiento de la función de los recursos humanos es necesario que se adapte, ¿sí? Y en estos tiempos la digitalización es muy importante, ¿sí? Que nuestras funciones, que realmente podamos, que toda esta tecnología pueda ser personalizada a las necesidades del negocio. Entonces,
Además, como parte de esta nueva función de los recursos humanos, es recomendable, tal como lo aseguran muchas investigaciones, que las compañías amplíen la relación con, con el talento, sea dentro o fuera de la empresa, ¿sí? Entonces, hay mucha gente talentosa dentro